rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Los gringos como plaga por toda la esférica ahora quieren que Colombia sea el Israel de América. La situación es tensa, histérica y polémica, aún así no podrán con Latinoamérica. Así vamos de frente, generando alianzas con hermanos países de quien somos esperanza. Aquí nadie se cansa, el bravo pueblo avanza, es nuestro momento, vamos en punta de lanza. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Bájate del trono, Mr. Presidente, quieres la vergüenza de los afrodescendientes. Aquí estamos nosotros organizando a la gente, un pueblo convertido en todo un continente. Y salgan de sus casas, pero con militancia, únanse a la masa. Vamos compañeros, compañeras, ¿qué les pasa? Es por nuestros hijos, nuestra sangre, nuestra raza. El compromiso se basa en llegar al barrio, esta lucha no descansa. Un día del calendario y en estos momentos como revolucionarios todos son indispensables, todos somos necesarios. Somos un árbol grande con profundas raíces, un árbol tan gigante que da sombra a otros países. El imperio amenaza porque ante sus narices nos hemos multiplicado y no dejamos que nos pisen. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. La lucha sigue aquí con Bolívar y Sandino, con Sucre, Martí, Guevara, Camilo, Zamora, Zapata, Maíz, Santa, Sabino, mujeres, obreros, estudiantes, campesinos, con Allende, Gaitán y las Malvinas de argentinos, Chávez con el ALBA y la CELAC para los latinos, con iraquíes y libios, sirios, palestinos, contra el mismo enemigo, el imperio asesino. El imperio asesino. Nadie se equivoque. Nadie se equivoque. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Hola, amigas y amigos. Esta es La Política en el Diván, un intento de compartir con ustedes ideas, reflexiones, sobre todo de desenmascarar toda una estrategia que ya se ha venido anquilosando en la práctica política venezolana de recurrir a expedientes de guerra psicológica, expedientes de guerra mediática. Hoy vamos a hablar de la consecuencia directa del accionar de la guerra psicológica, de la guerra mediática y de la llamada guerra de cuarta generación. Nos referimos a la propaganda de guerra como instrumento que antecede, justifica o
es consecuencia de la acción violenta en la política y en países y en sociedades. Escuchábamos a Pedro Blanco, nuestro hermano menor. Pedro, que viene con un nuevo formato y con una nueva idea, con una nueva propuesta. Pedro, cuéntanos un poco de qué va la cosa de Cacayara. Cacayara es bueno, antes que nada, pues muchas gracias por el espacio, la oportunidad de presentarnos acá. Es una propuesta... Al diván, no, al diván. Al diván hoy tenemos en el diván a Roberto Malaver, así que el diván le pertenece a Roberto Malaver. Como vamos a hablar de la propaganda de guerra, Roberto Malaver es un experto en propaganda de paz a través del humor, y entonces vamos a tratar de, junto a los planes y a las ideas de Roberto, exorcizar algunas de las cosas más fuertes que vamos a hablar hoy. Continúa, excelente, Pedro. ¿no? También voy a estar aquí a disfrutar del programa de hoy, pero sí, Cacayara, pues bueno, es una propuesta un poco también a darle continuidad a ese proyecto. Vengo de Dame Pa' Matarla también, que son mis hermanos, les envío un saludo, y que bueno, decidimos también continuar con esta propuesta de Cacayara. Estoy en Aragua, le mando un saludo al pueblo de Aragua, que está siempre activo y siempre apoyando, al pueblo del estado de Yaracuy, que es donde somos el resto de los músicos, y bueno, nada, seguir impulsando nuestra canción necesaria. ¿Algunos tienen un primer disco? Como solista, ahorita al principio de 2017 y en el primer trimestre esperamos ya tenerlo listo, estamos grabando. Esto es parte de la nueva producción. También, bueno, tocamos temas de los que hacía con los hermanos Pa' Matarla, pero sí seguimos avanzando con esta propuesta de Cacayara. Bueno, en esencia somos lo mismo, pero de pronto con un poco más de atrevimiento en el tema, con la parte electrónica, en lo musical. Hoy nos presentamos en un formato sencillo, digamos más acústico, exacto, más íntimo, dicen otros. Pero sí, pero es porque nos sentimos como en casa, cuando estamos aquí en BTV, cuando estamos contigo, Jorge, sentimos que podemos ser como nosotros somos y nos aceptas como tal. Y es una lucha también que tenemos los jóvenes revolucionarios, los rebeldes, los peludos, que llaman algunos. Entonces, gracias por también brindarnos ese apoyo. Su casa, aunque cada vez que yo le digo a algún invitado, a un hermano que viene, que esté en su casa, me dice que no están locos, pero bueno, esté en su casa. Vente cuando quiera. Locos de amor, como decía la canción. Ok. Bueno, estamos aquí en la política en el diván. Hoy vamos a hablar de cosas que pueden resultar un poco fuertes, pero es necesario traerlos al tapete porque esa es en última instancia la estrategia. Cuando usted dice o le parece que no entiende cuál es el argumento, cuáles son los planteamientos, cuáles son las ideas que plantean algunos medios de comunicación y que plantean algunos políticos venezolanos, entienda que detrás de eso hay un plan muy bien orquestado que persigue lo que desde incluso el mismo momento en que el comandante Chávez asumió la presidencia e inició la primera revolución del siglo XXI con sus características muy especiales. Una revolución pacífica, una revolución democrática, una revolución radical. Ayer Diosdado hablaba en su programa del concepto de radicalmente chavista, y eso es una característica. Chávez no vino aquí a hacer concesiones, muchísimo menos el presidente Nicolás Maduro, ni vino aquí a crear pactos entre cúpulas. Muy por el contrario, a través de esta revolución avanzar aceleradamente para lograr los cambios radicales que el país no solamente necesitaba, sino que era la única vía para poder salvar todo. Salvar la patria, el concepto de patria, salvar los habitantes, corregir las inmensas y brutales desigualdades sociales que vivió Venezuela hasta finales de la década del 90. Y como siempre acostumbramos tener aquí al presidente Chávez mostrando el camino, y cada vez nos convencemos más de que es Chávez quien está dirigiendo este combate, porque es tan pertinente. Y eran tan similares las estrategias agresivas contra la revolución bolivariana, contra el gobierno del presidente Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, que cuando ponemos a Chávez aquí diciendo lo que puede haber dicho en esta oportunidad fue en el año 2012, pues pareciera que se está refiriendo a lo que está intentando la derecha venezolana en este momento. No le resultó ninguna de las intenciones que se habían establecido a comienzos de este año 2016, ¿se acuerdan? Antes de 6 meses sacamos al presidente Maduro por la vía de la renuncia, por la vía de la enmienda, por la vía del referendo, todo eso se le fue cayendo. El presidente Maduro se los dijo, no es factible ninguna de las propuestas que están haciendo. Entonces ahorita están promoviendo la violencia pura y simple, están promoviendo la acción en contra de la Constitución, de las leyes, de la democracia, del país, de la tranquilidad, de la paz que todas y todos merecemos. Escuchemos a Chávez, que es como si estuviera diciéndonos hoy y advirtiéndoles hoy a ellos que no se atrevan, que no se vuelvan locos, que si se vuelven locos
no quedará más remedio que la acción contundente de las fuerzas de la patria para defender la Constitución y la democracia venezolana. Chávez, siempre Chávez. Grave problema de determinar dónde está la verdad. Allá el mundo, allá ustedes incluso en los medios de comunicación, que son utilizados muchas veces para fabricar mentiras. Allá ustedes, y su moral, y su ética, y los que escriben, y los que publican, y los que imprimen periódicos, casi todos en el mundo, en casi todo el mundo lleno de falsedades, tapando crímenes horrendos. No te dejes manipular, como ocurrió el 11 de abril, aquellos que llamaron a la marcha, al combate final en Miraflores, para matarlos ahí mismo en la esquina, con los francotiradores, y con ello tumbar a Chávez o matar a Chávez, etcétera, y casi que nos llevan a una guerra civil. ¿Se dan cuenta? Por eso, por la paz, por la vida, si alguno de los férreos opositores a mi gobierno, incluso tienen tiempo todavía, reflexionen, recapaciten y vénganse para acá, porque aquí vamos a continuar construyendo la patria que es de todos y de todas. Ven, es como si estuviera advirtiendo en este momento lo que siempre viene haciendo la derecha y la oposición venezolana. Nosotros hoy vamos a pasearnos quizás con algunas imágenes fuertes, quizás con algunos postulados bastante difíciles de digerir, pero es muy importante porque de Goebbels a Chugo Torrealba no hay mayor diferencia, ni en los argumentos ni en la práctica. De los Hutus en Ruanda a Luis Florido o a Freddy Guevara no hay mayor diferencia en la intención asesina, en la intención violenta. Y es algo que vamos a mostrar hoy, no de modo de estar tratando como decimos, asar la brasa para nuestra candela. Vamos a mostrar eventos objetivos, pero tenemos un hecho especial y es que en la India, creo que son allá poco más de las 7 de la mañana, se encuentra nuestra canciller de la República Bolivariana de Venezuela, que fue enviada allí por el presidente Nicolás Maduro, junto a nuestro hermano Eulogio del Pino, presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de Energía y Petróleos, a hacer una gira por países miembros y no miembros de la OPEP para buscar puntos de encuentro con miras a una próxima reunión OPEP-no OPEP. Canciller Delcy Rodríguez, ¿nos escucha desde la India? Sí, ¿cómo estás, Jorge? Gracias por el contacto. Estamos ya saliendo de la India, cumpliendo una agenda muy importante con el ministro Eulogio del Pino. Hemos pues revisado toda la agenda de cooperación bilateral que tenemos con este importante país de los BRICS, en el área de ciencia y tecnología, en el área farmacéutica, en el área energética. Hemos acordado expandir nuestra cooperación con la India. Hemos invitado también a este importante país a que participen sus empresas, tanto públicas como privadas, en los motores productivos de la agenda económica bolivariana que lanzó el presidente Maduro, justamente para romper con el rentismo petrolero, para potenciar todas las capacidades productivas que tiene Venezuela en distintas áreas. Hemos traído la verdad de nuestro país. Como tú bien sabes, Venezuela está sometida a una agresión mediática permanente que difama sobre Venezuela, que falsea la realidad de Venezuela justamente por los grandes recursos que nosotros tenemos y los intereses imperiales que pretenden apropiarse violenta e indebidamente sobre nuestros recursos. Mire, canciller, ¿y cómo han sido los resultados de estas reuniones ahora que está en la India y que está buscando la forma de acercar más nuestros pueblos, nuestras economías, nuestros planes de crecimiento y de expansión de todo lo que significa el desarrollo, pero el desarrollo humano, el desarrollo para las sociedades, para la sociedad venezolana y para la sociedad hindú? ¿Cómo han sido esos encuentros? ¿Qué podemos esperar en los próximos días de estas reuniones con la India? ¿Cómo está la preparación de la cumbre de los no alineados? Bueno, Jorge, como siempre, por donde pasamos, encontramos los pasos de nuestro querido comandante Hugo Chávez, que así fue un gran líder y todavía está sembrado en el corazón de los pueblos del mundo. Por donde pasamos, acá en la India, nos han recibido con gran calor de hermanos, con un profundo amor por Venezuela, por nuestro pueblo, con un gran aprecio por el presidente Maduro, hijo del comandante Chávez, y un excelente recuerdo de todo lo que ha sido la cooperación con nuestro país, gracias a Chávez que abrió estos caminos tan importantes en el mundo,
que preconfigura un nuevo mundo, Jorge, la construcción de un mundo pluripolar, multicéntrico. Aquí llegamos en el camino de Chávez, de la mano del presidente Maduro, siguiendo sus instrucciones, sus lineamientos, transitando el mismo camino. Y bueno, hemos tenido gran receptividad. El ministro Eulogio del Pino tuvo reuniones durante todo el día, jornadas intensas. Como tú bien sabes, India participa en empresas mixtas de explotación petrolera en Venezuela. Bueno, aquí se acordó justamente expandir la cooperación energética con la India. Venezuela va a seguir siendo un importante proveedor seguro de energía para la India. Es un país que tiene grandes requerimientos energéticos y aquí hemos ratificado en nombre del presidente Maduro nuestra voluntad de seguir siendo ese proveedor seguro. Venezuela es el cuarto proveedor de petróleo para la India, de tal forma que hemos primero ratificado la voluntad del presidente Maduro de continuar ese camino y segundo hemos acordado expandir la cooperación energética. Son anuncios muy importantes para Venezuela y sin duda alguna tienen impacto internacional. Sobre la cumbre de los países no alineados, bueno, la India es un país fundador y aquí estuvimos revisando los principios que inspiraron la fundación de este movimiento y el papel que hoy juega la India dentro de los BRICS, justamente en la configuración de un mundo no alineado con los intereses imperiales, sino en la construcción de un mundo de equilibrio, un mundo de respeto de los principios, los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Otro anuncio importante que hay que hacer, Jorge, es que en el marco de la presidencia pro tempore de Venezuela en el Mercosur, estuvimos abordando el acuerdo de libre comercio que existe entre Mercosur y la India y hemos decidido, pues, abordar temas de conversación para expandir este acuerdo de libre comercio, muy importante para nuestra región, por lo que significa tanto el bloque comercial de Mercosur como lo que significa la India, pues que es un mercado gigantesco en el mundo. Bueno, canciller, reciba un gran abrazo. Acuérdese de descansar, aunque sea en los hoteles. Nos vemos en los hoteles y en los aviones, porque sabemos que a veces se echan hasta 2 y 3 países por día en esta gira que ordenó el presidente Nicolás Maduro. Esta es la política en el diván número 36. Comuníquense con nosotros por @politicadiván en la cuenta Twitter o en la cuenta personal @JorgeRPSV, por facebook.com JorgeRPSV. Estamos en Facebook Live, estamos en Periscope. Yo quería mostrar lo que podría denominarse el antídoto contra el tema del que vamos a hablar hoy. Así como el insulto antecede el golpe, la propaganda de guerra antecede el desbordamiento violento desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. No es algo gratuito, no es algo que se hace porque provoca o porque son personas con tendencia a acciones iracundas. No, es al revés. Es la preparación de todos los elementos más primitivos, más salvajes que tenemos todos los seres humanos para prepararlos para eventuales acciones guerreristas o acciones violentas o acciones de guerra. El antídoto es la calle en paz. Aquí lo hemos dicho y tenemos que repetirlo. Independientemente de los obstáculos, independientemente de que hemos cometido errores, como no, independientemente de que también hemos recibido las mayores agresiones que haya recibido un movimiento social, que haya recibido una revolución, como es el caso de la nuestra. En Venezuela hay paz. En Venezuela usted, señora opositora, puede, tomada en un momento dado por la propaganda de guerra, insultarnos, pero al mismo tiempo puede caminar libremente por las calles, porque los chavistas somos la garantía de esa paz. Si fuera por las personas por las que usted vota, ya estaríamos sumidos en la más espantosa de las guerras civiles. En Venezuela hay paz, señor opositor, que vive en la Florida, o que vive en el Capital, o que vive en el Hatillo. Usted puede despotricar libremente, publicar un artículo infecto en el diario El Nacional, porque la garantía de paz es la indeclinable decisión que tiene la revolución bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, de mantener la paz de la República. Y no es una paz que estamos manteniendo solamente para los chavistas. Es una paz que a veces tenemos que mantener a pesar de la infestación que algunos ciudadanos y ciudadanas tienen de la propaganda de guerra, de la intención violenta. A veces uno lee tweets contra nuestros familiares, contra nuestras personas, contra nuestra integridad física, psicológica, y uno dice, esto lo escribió un ser humano, pero un ser humano enfermo, un ser humano tomado, infectado e infestado
por las acciones de la propaganda de guerra. Este es el antídoto, esta es la manifestación, esta es la primera página de Ciudad Caracas el día de mañana. Esta es la inmensa manifestación de paz y de defensa de la revolución bolivariana y del presidente Nicolás Maduro que se hizo hoy en el estado de Anzoátegui. Y como esta, Carabobo, Mérida, en cada uno de los circuitos, de los 5 circuitos de Caracas, como esta, Falcón, Barquisimeto, Maracaibo, como esta, todo el país, como esta, Bolívar. Así vamos a estar en las calles, defendiendo la patria, defendiendo la paz, defendiendo el derecho que todas y todos tenemos de vivir en esta tierra. Porque cuando las bombas caigan, como están pidiendo algunos que ocurra, no van a caer solamente sobre las cabezas de los chavistas. Por eso es tan importante que denunciemos cualquier acción, que además le demos herramientas a la gente para que sepan que cuando siente que es la angustia lo que lo toma, que es la desazón, que es esa sensación indescriptible relacionada con el miedo, relacionada con sentimientos muy, muy primitivos, pues hay una intencionalidad, no es una cosa gratuita. Hoy también, y sale mañana en la edición matutina de Ciudad Caracas, se dio un operativo a la orden del presidente Nicolás Maduro. Hemos tomado, junto con la SODI, el Gobierno del Distrito Capital, la SUNDE, los mercados municipales, y vamos a ir uno por uno, todos los mercados municipales de Caracas. Mire, más de 1.500 kilos de productos básicos que estaban acaparados en los alrededores del mercado Quinta Crespo. Y después dicen que no hay guerra económica. Quédense con nosotros, que vamos a desentrañar la realidad detrás de la propaganda de guerra. Ya regresamos a la política en el diván. Pánico, ira, desespero y rabia son producidos a través de la propaganda de guerra, que busca sensibilizar y atemorizar a la población con el fin de crear estallidos sociales para derrocar gobiernos. El caso histórico más relevante fue el 6 de abril de 1964, cuando 2 misiles alcanzaron el avión donde viajaban los presidentes de Burundi y de Ruanda, cometiéndose uno de los genocidios más grandes de la historia. La guerra no comenzó como usualmente se realiza. Aquí la protagonista fue la radio local llamada la Radio de las Mil Colinas, o también conocida como la Radio del Odio, quien fue la encargada, posterior al ataque, de crear una campaña contra los Tutsi por parte del grupo radical Hutu. La propaganda de guerra da un paso al frente cuando en la radio solo se escuchaban mensajes como: las tumbas están solo a medio llenar, los Tutsi no merecen vivir, hay que matarlos, incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos. Los Hutus anunciaban a través de las emisoras quiénes serían sus próximas víctimas, dónde vivían, descripciones específicas de cada individuo y número de identificación. La única finalidad era quedarse en el poder y ser dueño de las riquezas existentes en Ruanda. A estos radicales nunca les importó que el pueblo de su país muriera. En tan solo 100 días, el pueblo Tutsi casi desapareció. El 85% de la etnia fue asesinada. Un poco más de 800.000 personas descuartizadas con machetes por extremistas hutus. Una vez más queda claro que la propaganda de guerra puede llegar a acabar con un país, pues los planes maquiavélicos ayudan a sembrar odio y desprecio entre sus habitantes. Alguien podría decir que eso es una barbaridad, que solamente ocurrió en Ruanda. Resulta que no es así. Resulta que cada vez que se repiten esquemas de acción psicológica, comunicacional, de acción social, de presión social, a través de recurrir a la propaganda de guerra, generalmente ocurren respuestas en las sociedades parecidas a lo que ocurrió en Ruanda, a lo que ocurrió en Alemania nazi, desmembramiento y destrucciones de países enteros como Libia, como Siria, como Irak. ¿Qué le importa al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué le importa al Departamento de Estado? ¿Qué le importa a la Quinta Flota que mueran miles de venezolanos? ¿Qué le importa a aquellos señores que están pidiendo intervención extranjera? Si les sale mal, pues tienen como irse a vivir en sus cómodos apartamentos o en sus cómodas casas en el estado de Florida o en Nueva York. Fíjense, yo no sé si ustedes han notado que en estos últimos días ha recrudecido, y luego lo vamos a ver mejor, ha recrudecido el verbatim, como decimos los psiquiatras, el guión
violentos. Usted ve a Freddy Guevara, usted ve a Luis Florido, usted ve a Chugo Torrealba, usted ve a Capriles Radonsky y todos los tonos han ido recrudeciendo y han ido llamando a la solución final nuevamente la salida, etcétera, etcétera. Y usted se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, la razón es muy sencilla. Porque se les murió el referendo revocatorio. Porque Ramos Allup sabe que si llega a diciembre como presidente de la Asamblea Nacional, se le acabó su cuarto de hora porque ni remotamente va a Primero Justicia a votar por Ramos Allup para que repita un año como presidente de la Asamblea Nacional. Porque hicieron desastre con ese llamado a autorización a la MUD para que permitieran la recolección de firmas. El referendo revocatorio murió y por eso están recurriendo otra vez a la acción del verbatim violento que conduzca a acciones violentas contra la sociedad. Hace unos días dijeron, no. Primero habían dicho, fíjense, que los chavistas habíamos ido a firmar para dañar las firmas de la derecha venezolana. Otra forma de propaganda de guerra. Eso sencillamente se desmiente porque Capriles Radonsky y Chugo Torrealba dijeron que habían auditado las firmas una por una. Después dijeron que las firmas los muertos, los 10.995 muertos que aparecen firmando, lo habían hecho no porque ellos pusieron a los muertos a firmar, no, sino porque hubo errores de transcripción. Y quien firma ese informe es un señor, bueno, que hace tiempo que dejó la moral y la ética como profesional de la computación, el señor Roberto Picón. El señor Roberto Picón dice que no hubo tantos muertos, que lo que pasa es que se equivocaron los técnicos del CNE al transcribir esas firmas. Resulta que ese Roberto Picón, que hace ese informe, es el mismo testigo de la oposición en el CNE durante las 54 sesiones que se hicieron de auditoría, y donde ellos y nosotros aceptamos un error máximo en la transcripción del 3% del total de las firmas. Y aquí les vamos a decir qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron. Miren, en el registro electoral hay 19.470.739 personas. En el registro electoral del año 2016, con el que se hizo las elecciones del año 2016, hay 44.000 personas con estatus de fallecido. Esas son personas que fallecieron en los meses recientes y que deben ser sacados. Cada cierto tiempo se hacen auditorías del registro electoral para ir sacando a aquellos que fallecen recientemente y que no puedan votar como votaban antes en la Cuarta República. De estos 44.000 que aparecen en el registro del año 2016, solamente aparecen firmando 164. ¿Y ustedes saben de dónde agarraron los 10.831 muertos que aparecen firmando restantes? Aparecen de una base de datos de registros electorales viejos que tiene la oposición venezolana, la derecha venezolana, en sus oficinas y que las dirigen los señores Félix Arroyo, por la parte de los adecos, es decir, por la parte de Ramos Allup, y el señor Vicente Bello, por la parte de los copellanos, es decir, por la parte de Primero Justicia. Ellos tienen el registro electoral de años anteriores, y de esos registros electorales del año 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, que está en su poder, fue que sacaron a estos muertos que aparecen firmando. Y de esos registros electorales fue que inventaron las 9.333 cédulas. Y quién sabe cuántos cientos de miles de firmas más lo hicieron de esa forma chimba, porque del 1.900.000, solamente el 20% fue a verificar su firma. Así que esta es la explicación, esta es la razón por la cual están recurriendo a la acción permanente y violenta, porque ya se les murió el referendo revocatorio, ya no hay referendo revocatorio en Venezuela. Ahora miren, miren esta foto que se coló aquí. La señora Tintori, con su fisonomía y su mirada de vestal, la señora de Ledesma con su cara de odio, y este señor Patricio Walker, senador chileno, enemigo acérrimo de la revolución bolivariana, resulta que es tremendo corrupto, resulta que está imputado por hechos de corrupción relacionados con créditos dados a pescadores en Chile y parece que va preso. Yo me imagino que estas dos señoras irán a darle la mano al señor en la cárcel que le corresponde por los hechos de corrupción por los que está siendo acusado. Yo no sé por qué Pablo se nos coló esta foto, pero bien bueno. ¿Qué es la propaganda de guerra? La propaganda de guerra, vamos rápido con los conceptos, es el lanzamiento de una serie de mensajes que busca influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta.
Si a usted le preguntan en condiciones normales, mire, ¿usted le desearía la muerte a otra persona? No, jamás. Pero usted vio cómo los Hutus, por la propaganda de guerra de una emisora de radio y de distintos medios de comunicación, decidieron que tenían que destruir a todos los Tutsis, casi acaban con esa población. Y si usted ve un Hutu y ve un Tutsi, no tiene manera de diferenciarlo. Si usted ve un chavista y ve un opositor, ¿cómo los diferencia? Bueno, quizás puede decir que los opositores en general son más blanquitos o por lo general provienen de las zonas del este de Caracas, pero en Venezuela somos una gran mezcolanza de distintas etnias que a lo largo de nuestra historia fueron generando esta maravillosa mezcla que es el ser venezolano o venezolana. No hay manera de diferenciarlo, pero por la vía de la propaganda de guerra se genera la situación suficiente para que usted pueda sentir deseo de asesinar a otra persona. Usted dice los Hutus, los Tutsis, Ruanda, eso está muy lejos. Vean el Twitter, vean los tweets que a veces publican algunos de los opositores. Vean las cosas que dicen, vean las cosas que les mandan a decir, vean las cosas que ponen en los robots de Capriles, de Chotorrealba, de Pizarro, etcétera. La propaganda de guerra lleva a la población de un país a sentir que el enemigo solo comete injusticia. Y esto puede conseguirse por pura ficción, por puros inventos, por puras mentiras. ¿Cuántas han dicho? Que Chávez le iba a quitar los hijos a los venezolanos, que le iba a quitar las casas, que le iba a quitar la propiedad, que Chávez era un enemigo de la propiedad y con Maduro, mucho más. Todo mentira. Claro, una de las características de la propaganda de guerra es que una mentira necesariamente cuando se gasta, como cuando dijeron, ¿se acuerdan? Que las aguas, el agua potable estaba contaminada. Eso lo dijeron al comienzo de la campaña electoral de Chávez del año 2012. Cuando se les agotó esa mentira, la sustituyeron por otra, y luego por otra, y luego por otra. ¿Cuáles son los objetivos? Aumentar el apoyo a una cierta posición, no hablar de la verdad, sino convencer a la gente. Hay un dicho muy viejo que dice que la verdad es la primera víctima de una guerra. Y en efecto, la primera víctima de la propaganda de guerra es la verdad. Apelar a la información con una alta carga emocional, en especial a sentimientos patrióticos o a sentimientos que generan impacto en el ser humano, gente tirada en el piso, gente sangrando, gente llorando, gente arrodillada, a eso recurren de forma permanente los sectores de la derecha venezolana. Convencer a los destinatarios de la propaganda a través de una metodología de la retórica para así desinformar y censurar. Las buenas noticias no existen. Las Olimpiadas no existen, no pueden existir. Que hayamos ganado una medalla de plata, que estemos luchando mañana con Finol por la medalla de oro, porque para allá vamos, para la medalla de oro en boxeo, es una mala noticia para estos cultores de la propaganda de guerra. Miren estos tweets, esto lo dice un ser humano, @Gaby Bracamonte M. Realmente me dan asco todos los chavistas. Me parece que todos son unos monos. Usted puede quitar monos y puede poner tutsi, y es la misma cosa. Lograron inocular ciertas mentes y lo han convertido en algo diferente a lo humano. Burros chavistas. Este es Capriles, allá están nuestros hermanos para el progreso. En una manifestación de los opositores, que son los buenos, que son los demócratas, que son los pacíficos. Y aquí estamos los chavistas, allá están los enemigos para la guerra. Utilizan a los caricaturistas, eso es típico. Si algo caracterizó la Alemania nazi fue la utilización permanente de caricaturistas. Bueno, ¿y qué es Weil? ¿Y qué es Reimann? Sino personas al servicio de la propaganda de guerra. Estas son algunas de las técnicas de la propaganda de guerra. Voy a decir algunas cosas. Fabricación de falsos documentos. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Esto fue también en la campaña de Chávez contra el el lector profundo del señor Joseph Goebbels. Porque Joseph Goebbels tiene 11 principios de la propaganda de guerra que Capriles Radonsky practica, pero de forma ferviente. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Fabricación de falsos documentos. Este es Capriles diciendo: ¿qué miedo le tienen al candidato el candidato al gobierno del futuro y al progreso? Nuestro afán y sus familiares también tienen derecho a un mejor país. El gobierno y su candidato emiten un radiograma prohibiendo que en nuestros cuarteles enciendan la TV. Falsificaron un radiograma, le pusieron la firma del general en jefe Mata Figueroa como ministro de la Defensa, y resulta que para ese momento ya Mata no solamente no era ministro de la Defensa, sino que ya había
estaba en situación de retiro porque era nuestro precandidato a la gobernación del Estado Nueva Esparta. Mentalidad gregaria, redefinición de palabras o conceptos, buscar la desaprobación del otro, deshumanizarlo para después atacarlo, agredirlo, y que la muerte de un ser humano no resulte tan costosa como está internalizado en el ser de todo otro ser humano. Simplificación exagerada, no les importan los conceptos, no les importa discutir. Ellos dicen referendo, referendo. Si ustedes no quieren referendo, si hubieran querido referendo, hubieran hecho las cosas bien, hubieran puesto muertos a firmar, lo hubieran hecho en enero, etcétera, etcétera, etcétera. Buscan una cabeza de turco, los chavistas. Los chavistas son los causantes de todos los males, los chavistas son los causantes, etcétera, y generan a través de esa cabeza de turco la necesidad de que tiene que aniquilarse todo lo que impida, todo lo que genere frustración en el desarrollo de cualquier ser humano. Se han publicado incluso estudios donde se señala que mucha gente que tiene dificultades en su vida de pareja, en su vida personal, en sus ambiciones propias individuales, pues los canaliza a través del odio a los chavistas. Miren, vamos directo a el profesor de Capriles Radonsky que se llama Joseph Goebbels. Joseph Goebbels publicó 11 principios de la propaganda de guerra. Vamos a repasarlo muy rápidamente. El primero es el principio de simplificación y del enemigo único, los judíos, pero también, igual que los judíos, los comunistas, los homosexuales en la Alemania nazi. En Venezuela, para ellos, los chavistas, camaradas, vamos a hacernos no sé qué cosa, ponen unos burros y le ponen unas boinas rojas. La simplificación. Esto escogimos incluso los tuits que fueran menos fuertes, los tuits que fueran menos desalentadores desde el punto de vista de la condición humana de los que publican estas cosas. 2, principio del método de contagio. Es decir, las nuevas pirañas, este es Raima, publicando las nuevas pirañas, que somos los chavistas, y que si nos dejan, si nos permiten seguir viviendo y existiendo en la vida social y política de Venezuela, pues vamos a acabar como unas pirañas con todo. Ese es Goebbels. No estamos exagerando un ápice, estamos poniendo textuales los 11 principios de la propaganda de guerra de Joseph Goebbels. El principio de la transposición, fíjense esto. Ellos son los violentos, pero ellos son los que colocan siempre imágenes donde ellos son víctimas de la violencia. Aquí está un estudiante lleno de sangre, la sangre siempre está presente, la muerte, la destrucción. Es lo que ellos están buscando, pero la transponen y tratan de convencer al mundo entero con un muy poderoso aparato comunicacional que quienes preservamos la paz, que somos los chavistas, somos los responsables de la violencia, de la guerra y de la muerte. El principio de la exageración y desfiguración. Es muy difícil que usted, incluso si no conoce una persona, pues recurra a la violencia contra esa persona, a menos que lo considere el causante de todos los males, lo considere la persona que le podría robar su hijo, lo considera la persona que le podría robar su carro, que le podría robar, qué sé yo, cuáles son sus ambiciones más soterradas. Y fíjense que cualquier medio de comunicación español, la señora esta mexicana que grita todo el tiempo, o de Colombia, o de Perú, o de Argentina con Macri, pueden ser ejemplo de esto, pues. Malditos chavistas marginales, les va a pesar. Esto es a cada rato en el tweet. Eso lo escribió el señor Joseph Goebbels, principio de la exageración y desfiguración. Principio de la vulgarización, la bandera, el escudo, cualquier buena noticia. Esto, por ejemplo, que es una convocatoria a utilizar a Venezuela como un destino turístico, que es de los más bellos destinos turísticos del mundo entero, el destino más chévere para morir, Venezuela. Esta es la oposición. Este es Capriles, Ramos Alub. Ellos sacan provecho político de esto. Y aquí está, miren, el principio de la orquestación, donde todos están a favor de lo que ellos están planteando. El principio de la renovación, hay que matar a todos los chavistas a través de una explosión social. El principio de la verosimilitud, los tutsis son malos, son cucarachas, hay que eliminarlos. Eso decían que eran cucarachas. Mire esto, esta creo que es Raima. Nuevo orden de insectos, mariposas atravesadas por un alfiler, escarabajos, coquitos, 100 pies, hormigas. Y aquí está, mira, con una camisa roja, el militante del Partido Único. Es decir, insectos, cucarachas, los tutsis, insectos, los chavistas que deben ser atravesados con un alfiler. Principio de la silenciación. Las buenas noticias no pueden existir.
La generación de oro no puede existir, como lo contó Pedro. Eso tiene que ser completamente tapado, completamente abortado cualquier intento. No hay en la historia de Venezuela una gran misión que haya construido tantas viviendas como la Gran Misión Vivienda Venezuela. Mira, nos prometieron casa y cumplieron. Poner un ser humano a vivir en una casa de perro. Lo que ellos hicieron durante 40 años, que ponían a seres humanos a vivir en espacios de lata de 2 por 2 metros cuadrados. Principio de la transfusión es acabar con los símbolos que nos reúnen como patria y sustituirlos por símbolos que sean completamente deleznables. Y el principio de la unanimidad, ellos son los únicos que tienen la razón. Esto es Joseph Goebbels. Y esto es exactamente lo que intenta hacer la derecha venezolana con Venezuela. Vamos a cerrar aquí. Al regresar vamos a estar con nuestro hermano Roberto Malaver, pero cerremos con un micro que abunda un poco en estos conceptos que hemos manejado hasta ahora. Las últimas acciones emprendidas por la oligarquía venezolana, financiada por el gobierno de los Estados Unidos, no tienen rumbo político electoral. El fin actual de las mismas es aniquilar definitivamente al chavismo. En este sentido, el semiólogo venezolano Arlenín Aguillón nos presenta las 10 claves de las actividades fascistas que amenazan a la patria. Número 1. La oposición emplea una serie de símbolos que construyen representaciones mentales en el contexto de una guerra civil. Jóvenes llenos de pintura roja, acostados en el piso de los principales centros comerciales, representan asesinatos masivos. Lo mismo ha ocurrido en las instalaciones del metro. Cruces colocadas en las playas buscan significar los campos de la muerte o las fosas comunes. No se requiere una guerra civil real, se busca consolidar una imagen de guerra civil para justificar la invasión de Venezuela. Número 2. Las operaciones psicológicas tienen como esencia controlar las emociones, específicamente el miedo o la histeria. El nivel de aceptación de la solución planteada, que es tumbar a Maduro, dependerá del nivel de histeria colectiva. A mayor histeria colectiva, mayor será la aceptación de la solución planteada. Y esa solución será criminal. Oficiales que me están escuchando, ustedes no pueden controlar a Venezuela ya. No lo podrán controlar jamás. Dense por vencido. Número 3. El fascismo creó al enemigo único, Hugo Chávez y el chavismo. Una persona llena de miedo busca acabar con este ente atemorizante. Por eso, las operaciones psicológicas se centran en la satanización del chavismo. Hay que matar a todo ese poco de chavista arrastrado. Número 4. Los terroristas necesitan crear las condiciones concretas para el enfrentamiento pueblo contra pueblo. Por lo tanto, emplean tácticas discursivas y acciones políticas que giran en torno a aumentar el odio pueblo-pueblo. Número 5. Emplean la táctica de la última guerra. El escenario es ahora o nunca. Número 6. Siguiendo uno de los principios de la propaganda nazi, envían un mensaje simple y sin argumento. El mayor argumento es no tenerlo. Mientras más simple es el mensaje, mayor población abarca. Y el petróleo. ¿Qué propone usted? ¿Qué propone usted? Que se vaya Nicolás Maduro y todo su combo. ¿Fue electo, señora? Fue electo como con trampa. Mira, ellos no han ganado una sola elección después del referéndum. Número 7. Sus seguidores están condicionados a rechazar las buenas noticias. Solo buscan lo que quieren y necesitan escuchar. Y de ahí nos iríamos más hacia abajo. Entonces ya estamos cansados de eso y no vamos a esperar a que vuelvan a otras elecciones electorales. O es ahora o es nunca. Nos quitaste los dólares, nos quitaste nuestros hijos, nuestros nietos no los podemos disfrutar. Alrededor de 25 millones de líneas celulares activas existen en Venezuela. Este es el principal canal propagador de operaciones psicológicas. Número 8. Existe un sistema nacional e internacional de plataformas difusoras que instan, avalan y legitiman las acciones terroristas en Venezuela. Es un sistema que no necesita lineamientos explícitos. Cada uno sabe el rol que cumple. Un mismo mensaje, un mismo objetivo y una misma finalidad: acabar con el chavismo para apoderarse del petróleo. Número 9. Con el uso de términos precisos, cambia la realidad venezolana,
crean un Estado represor que violenta los derechos humanos, los cuerpos de seguridad del Estado se presentan como fuerzas represoras. El policía es asesino, el terrorista es pacífico, la libertad es opresión, asesinar es libertad. Número 10. Desde el 2013 el antichavismo dejó de ser una posición política y se convirtió en una corriente ideológica neonazi que busca el exterminio del enemigo. Ya no se trata de deslegitimar la imagen del adversario en una contienda política. El objetivo es eliminarlo físicamente. Pueblo alerta, el fascismo no es amigo de nadie. Propaganda de guerra es un método utilizado de manera sutil, adaptable y flexible que busca manipular la mente de los seres humanos con la finalidad de generar tensión y violencia. En Venezuela, la ultraderecha ha utilizado este tipo de comunicaciones altamente persuasivas que logran, a través de una imagen disfrazada, desatar terror en toda la sociedad. Un vivo ejemplo ha sido utilizado este año 2016. La oposición venezolana, desde que inició la solicitud para el referéndum revocatorio, ha vendido a los medios nacionales e internacionales su falsa propuesta para tergiversar la información. Primero, utilizan datos erróneos. Luego acusan a personas inocentes de realizar actos no permitidos. Justifican el intervencionismo y apuestan a las guerras civiles para lograr su único cometido: llegar al gobierno. La guerra no convencional busca hacer invisible los logros de un gobierno y aplicar estrategias que solo permitan lucrar a las altas élites para que el pueblo, una vez más, sea el perjudicado. Bueno, amigas y amigos, ya está aquí en el estudio de la política en el diván el doctor en Ciencias Ocultas, Roberto Malaver. Solamente unos ejemplos para que también Roberto nos los comente. Mire, esta es una caricatura nazi. ¿A quién culparemos por la guerra? A los judíos. Aquí está otra, mire. Una blanca abrazando a una persona de tez oscura, como podrían decir los españoles racistas, que hay bastante. Propaganda nazi. El texto dice: el resultado de una pérdida de orgullo racial. Es decir, si abrazas a un negro, estás perdiendo tu orgullo racial. Esto es en Alemania nazi. Aquí hay una caricatura de Ruanda. Doctor, estoy enfermo. ¿De cuál malestar? Los tutsi, los tutsi, los tutsi. Eso es en Ruanda. Esto es Venezuela. Aquí está Chugo Torreal, ¿no? Por cierto, que aquí lo favorecen con esta caricatura. Para la calle, pero darle el sentido pésame al dictador Maduro. Otra vez la recurrencia a la muerte, a la destrucción, al aniquilamiento. Explosión social, podio olímpico, repudio olímpico. Otra vez tratar de minimizar los logros, las victorias, las alegrías del pueblo de Venezuela, la difusión, la difuminación de los símbolos patrios, el país que queremos, el país que tenemos. Decimos que no a la dictadura en Venezuela, es decir, no hay ninguna diferencia entre esto y lo que hacían los nazis y lo que hacían los hutus en Ruanda. Doctor Malaver, la propaganda de guerra. Diga, doctor. No, ya tú lo dijiste todo, yo no tengo aquí nada que decir. No, yo quiero recordar, ustedes los chavistas, cómo han sido atacados, ¿no? Verdaderamente atacados. Yo recuerdo que hace 2 o 3 años se habló mucho en Caracas, en Maracaibo, sobre todo en los medios, de que los venezolanos le estaban robando el cabello, le robaban el cabello a los venezolanos. Y entonces todos titulaban el robo de cabello en Caracas, robo de cabello en Maracaibo. Después uno descubría que todo eso tenía un elemento creativo, indudablemente, pero también tenía un elemento que era desestabilizador, ¿no? Desde el punto de vista que estaba dirigido al amigo Diosdado Cabello, ¿no? Como él mismo lo reconoció en una entrevista. Eso es contra mí. Lo que se ve ahí, esa manipulación que tú dices, escúchale, la manera inteligente de hacerlo, y que generalmente eso está dirigido a la clase media, porque nosotros fuimos educados por el capitalismo. Es decir, la publicidad nos enseñó a nosotros a hacer un bebé Herbert, es fácil tener un Mustang, a diferenciarnos. Luego, cuando vienen ustedes los chavistas y nos lo quieren quitar, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros actuamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos únicos. Nosotros somos únicos porque tenemos un Rolex, no porque tenemos un Mustang, porque usamos lentes Armani, zapatos Bass, una serie de marcas, somos una generación marcada, y cuando nos atacan esos valores que ya nosotros, el capitalismo nos dijo que era lo mejor, que no importa que uno no tenga talento, pero uno tiene un Mustang y eso es suficiente. Entonces, cuando nos lo quieren quitar ese Mustang, indudablemente que uno sale a defenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero nos conquistan la mente. Yo recuerdo, hay un inglés que decía que la propaganda debe tener 2 sentidos, llegar al cerebro y al corazón. Es decir, a la razón y a la pasión.
Y de eso se trata, de moverse ahí en esas dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos conocen muy bien dónde se mueven, cómo van a atacar, ¿no? Cómo nos vamos a defender nosotros. Yo lo que entiendo ahora, con todo lo que tú has explicado ahí, es que a mí me anima mucho descubrir que el chavismo tiene tanta gente inteligente que ha ido descubriendo todos esos posibles ataques. No, porque eso generalmente... Somos los brutos, ¿no? Exacto. No, exacto. Fíjate, ese es otro uso, el uso del lenguaje. Una de las cosas que primero hacen es devaluar los símbolos chavistas. Es decir, ustedes no son chavistas, ustedes son los oficialistas, ¿no? Correcto. Los oficialistas, es decir, no son los revolucionarios, no son los chavistas, son los oficialistas. Como antes decían, las hordas chavistas, y nosotros somos la sociedad civil. Allá vienen las hordas chavistas y aquí está la sociedad civil, ¿no? Es decir, ese manejo del lenguaje tiene una intención, la devaluación, ¿no? Que llega un momento en que tú te apartas, sin que nadie te pida que te apartes del chavismo. Tú te vas dando cuenta que hay una intención que a ti no te conviene porque te están devaluando. Entonces tú te vas a ir asumando a lo que te conviene, que somos nosotros, pues. Roberto, en tus artículos, perdóname que esto va a sonar a explicación del chiste, pero en tus artículos, los cierres siempre, los artículos que yo leo cada viernes, al menos yo leo los viernes, porque eso sale publicado tú sí eres un verdadero enchufado, porque a veces te leo en el Correo del Orinoco. Sí, no, yo nunca he escrito en el Correo del Orinoco. Pues yo aquí tengo la prueba. ¿En serio? Así como tengo la prueba. Pero usted es típico de chavista, eso es típico de... No, sí, bueno... Gracias por ponerme en el Correo del Orinoco. Escribo en Ciudad Caracas y en Panorama, bueno, y en Aporrea. Y sales en Ciudad Bolívar, en Ciudad... Valencia. No, y también en Ciudad Cojedes, todas las ciudades que en todas las ciudades sales. Pero fíjate, esto es un típico cierre Balaver. El papá de Margot anda rechísimo, porque hay un chavista que lo jode diciéndole que cuando vuelvan a firmar para el revocatorio le avisen para saludar a su abuelo que lo pusieron a firmar y se murió hace años. El hombre entró sin saludar, ni un carajo, y murmuró una vaina rara, majulut, y fue al cuarto y le metió un soberano coñazo a la puerta y el afiche de Pablo Medina se vino abajo. Y siempre cierra con un bolero, Margot le canta, el mesolero le canta, sírveme la copa rota. ¿Por qué ese señor está tan bravo? No, hay indudablemente una Se manifestación. me parece al Tano Pazman. ¿Tú no has visto ese video que se hizo viral del Tano Pazman cuando el River pasó a la B? Así es. No, indudablemente, eso se corresponde con crear ahí una disyuntiva, ¿no? Que él todavía, cúnchale, ¿no? Está, pero no está, ¿no? Él está tumbando esa puerta. Por cierto, hubo un señor que me dijo ahí en la Plaza Bolívar que él era carpintero. Y yo le dije, bueno, ¿y qué pasa? No, para el papá de Margot, para que yo le ponga la puerta. No, indudablemente que sí, ese es un homenaje que yo le hago a un gran escritor que es Pocaterra, que tiene dos tomos extraordinarios que son las memorias de un venezolano en la decadencia. Entonces yo tomé de ahí esas memorias de un venezolano, memorias de un escuálido en decadencia. Y eso es, hay mucha gente que lee. Hay que decir que además Roberto Balaver, además de humorista, publicista, también de gran valía. Yo no sé nada de comunicación, doctor. De publicidad sí sabe. De un poquito, ¿no? No, de verdad tiene una muy amplia trayectoria como publicista. Roberto Balaver es un inmenso lector, sobre todo de novela policía. Sí, últimamente estoy leyendo. Te inclinas mucho más, y bueno, y es el fan número 1 de Fernando del Paso y del Palinuro de México. ¿Qué es lo que estás leyendo ahorita? Ya me conocen bien. No, estoy leyendo un francés. Bueno, tú también lo de Pierre Lemaitre. Yo te lo digo. Yo me lo leí todo. Es una maravilla todo. Me leí Vestido de novia, que me lo recomendaste tú. Me leí Nos vemos allá arriba, que es una maravilla novela. Y te voy a recomendar una de Lemaitre que creo que no has leído. Camille. ¿Cuál? Camila. Está Camille, está Alex. Alex, sí. Que es una maravilla. También, sí. Todas, yo las he leído todas. ¿Tú las has leído todas? Sí, pero bueno, lo que te repito, es importante. Lo bueno es, yo siempre he dicho, la mejor defensa es el conocimiento, ¿no? Es decir, ante todo esto que nosotros hemos visto hoy, indudablemente que los que están viendo en la televisión tienen argumentos, como tú decías al principio. Hay que darle argumentos a la gente, no solo consignas, sino argumentos para que la gente se defienda, ¿no? Ahora, Roberto, ¿por qué ocurre? Podría explicarse por mecanismos psicológicos, quizás, pero ¿por qué ocurre que dicen las mismas cosas? Que utilizan los mismos escenarios, que utilizan los mismos tweets, las mismas caricaturas, y les son efectivas. Fíjate, yo quiero mostrarte algo, Roberto. Fíjate, un ejemplo de propaganda de guerra. Ellos no mostraron a un solo candidato a diputado. No mostraron ni un solo afiche de un solo candidato en las pasadas elecciones parlamentarias. Las buscamos. No existían, no tenían propaganda de televisión. Algunos candidatos de ellos sí empezaron a pegar sus afiches.
Y yo creo que no mostraron ninguna propaganda porque su candidato era la propaganda de guerra, la guerra económica, la última cola, etcétera. Y mira lo que terminó ocurriendo. ¿Podemos ver el video de la recopilación que hicimos de los próceres que están ahorita en la Asamblea Nacional? No entiendo por qué un audio que además de ser ilegal porque viola tu privacidad puede ser tan relevante cuando se habla del alquiler de un apartamento. Conozco más de uno que no están fallecidos y que lo conozco como fallecidos. ¿Usted haría un negocio legal con Juan Carlos Caldera debido a las acusaciones que se le han hecho respectivas? ¿Con Juan Carlos Caldera haría algún negocio, un alquiler, una venta de cosas? ¿Cuánta vaina seria? ¿Cuánta vaina seria? Bueno, no, yo lo que creo es que el gobierno anda buscando todas las trabas. ¿Y qué opina usted sobre la funcionaria que fue golpeada el día de ayer por la marcha opositora? Nosotros rechazamos los infiltrados del PSUV en las marchas de la oposición. Diputado, ¿qué opina usted de la vinculación de la amistad de Leopoldo López con Álvaro Uribe? ¿Y usted cómo sabe que son amigos? La foto demuestra que son amigos. La foto demuestra que son amigos. Diputado, en días pasados sacaban unas láminas de que al parecer un muerto de 136 años apareció en una de las planillas de revocatorio. ¿Qué opina usted de esto? Que de 1.900.000 firmas consignadas tú tengas 10.000 firmas que hayan tenido errores, que hayan tenido problemas, es un margen que aunque no está bien, no es un margen escandaloso. No es un margen escandaloso. No es un margen escandaloso. ¿Por qué la oposición no se convocó el día lunes para el comunicado de la UNASUR? El problema es que esto es otra cosa. Se parece, no sé qué decir. Se parece mucho a una cita ciega, ¿no, Roberto? ¿Te imaginas a una gente que haya votado por esa gente? Y la gente no supo que votó por ellos. No, es como el tipo que hablaba en prosa y no lo sabía, ¿no? Y la gente se estará preguntando, yo voté por esa gente, porque como tú decías, como no hubo un afiche, ahora es cuando los están conociendo, una cosa terrible. ¿no? Nosotros hicimos una encuesta. Vote ahora y conozca a su candidato después. Y pague después. Y pague amargamente después. La publicidad siempre es efectiva, Roberto. Bueno, sí, se supone que sí. Tú sabes que en un principio fue la propaganda. La propaganda que fue creada por la iglesia. La iglesia fue la creadora de la propaganda, con los cuadros, con sus curas, los mandó, como dice la palabra, a propagar la fe cristiana. Salieron a propagar la fe cristiana. Después, con la revolución industrial vino la publicidad. Pero se supone que es efectiva, es bien efectiva. Es bien claro, como dicen, la publicidad te lleva hasta el producto. Hablando, hay que hacer una diferencia entre propaganda y publicidad, ¿no? La publicidad es comercial, la propaganda te vende ideas, ¿no? La publicidad es privada, la propaganda es más pública. Pero ahora, en los tiempos modernos, se han imbricado una con la otra, porque es verdad. Te llevan a votar por gente como esta que ni siquiera la conocía. No, pero te decía, por eso te digo, eso que pasó ahí, en publicidad te venden un producto, tú lo compras y tú lo puedes devolver. Pero una vez que tú votas por un tipo de esto, ¿cómo lo devuelves, no? Entonces tú dices, mira, si no le devolvemos su dinero, ¿qué te devuelven aquí cuando tú metes la pata? Tú dices, miércoles, me quedé con un tipo ahí que ni lo conocía, ¿no? Que es diputado. Así es, nosotros hicimos un estudio con los diputados electos por Caracas y le mostramos a cientos de personas las fotos y no sabían quiénes eran. Una de ellas, la señora la semana pasada hablamos de la mentira y de cómo descubrir las mentiras, sobre todo los maridos que llegan tarde los viernes en la noche. Entonces dimos algunos tips para por ejemplo, ahí está Rafaela, nunca te agarres la nariz cuando le vayas a decir a Rafaela dónde estabas en ese momento. No, pero verdad que tú como psiquiatra deberías, ese es un fenómeno más de psiquiatría, ¿no? Que la gente vota por una persona que no conoce. Una cosa
que nunca lo ha visto. Yo lo que creo... No, lo que pasa es que yo recuerdo, mira, yo votaba ahí en Santa Mónica y delante de mí estaba una señora cuando los candidatos a alcalde eran Aristóbulo y Ledesma. Y la señora, ay, yo voy a tener que votar, lamentablemente voy a tener que votar por Ledesma porque yo no voto por ese negro. En la cola, por ese negro, en la cola. Y la señora a sí misma se decía, yo voy a tener que votar por Ledesma porque no voto. Como no sabía ya decir, tengo que votar por Ledesma. A pesar de que no lo quería. Me acordé de algo que Ramos Aluz decía de Ledesma, todavía lo dice. Ramos Aluz dice que es un mal hablado, tú lo sabes. Agarre usted el Código Penal, láncelo y caiga en el piso. En el artículo que caiga, ese delito lo cometió Ledesma. Roberto, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a ver si algún día traemos a Ramaluz. Vamos a tener más tiempo. Ponerlo allí y poner una camisa de fuerza para poder entrevistarlo y saber qué es lo que está detrás de esa mente tan enferma. Bueno, vamos a cerrar este programa. Estuvo nuestro hermano Roberto Malaver y aquí está nuestro hermano Pedro Blanco para cerrar la política en el diván del día de hoy. Un gran abrazo. Chao. Chao. 1, 2, 3. Ajá. Ajá. Eres un llorón. 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 De mi patria pero no luchas por ella, te alejas, te vas más lejos que una estrella, te alejas de mi patria, no quieres tu país, estás pendiente de España y del amo de París, te quejas de mi patria porque no tienes soporte, te alejas, seguro te fuiste pa'l norte, te alejas de mi patria, no quieres tu nación, resalta los problemas pero no das solución, ajá, es así. Eres un llorón, ajá, es así. Ajá, eres un llorón. Criticas y criticas, pero no edificas. Difamas mi país y eso no se justifica. El mismo país que te dio pasaporte, seguro paite pa' Europa, seguro paite pa'l norte. Mientras estuviste aquí, nunca hiciste un aporte. Nada para la cultura, la educación o el deporte. Ni para las escuelas de muchas niñas y niños que carecen muchas cosas, entre ellas el cariño. Aquí se trabaja desde la sierra y a ti no te gusta ensuciar las uñas de tierra. Aquí se invierte en los niños por el fruto, para que no sean como tú, vete patria, bruto. Aquí se trabaja con buena educación, para que los niños en la escuela tengan buena formación. Aquí se invierte con corazón y pulmón, para que Latinoamérica entera sea una sola nación. Yo me iría a otra nación si mi trabajo lo amerita, pero no me quedaría, solo estaría de visita, porque mi cuerpo, mi alma, mi corazón me grita que mi familia, mi pueblo, mi país me necesita. Te quejas de mi patria, pero no luchas por ella, te alejas, te vas más lejos que una estrella, te alejas de mi patria, no quieres tu país, estás pendiente de España y del amor en París. Te quejas de mi patria porque no tienes soporte, te alejas, seguro te fuiste pa'l norte, te alejas de mi patria, no quieres tu nación, resaltas los problemas pero no das solución. Ajá, es así, es así, ajá, es así, eres un llorón, ajá, es así, es así, ajá, es así, eres un llorón. Ya, es que no basta con el dinero que envías, no haces falta en tu país, no malgastes tu energía. Tú deberías empujar nuestra carroza y no la empresa de otro que te explota y que te goza. Al final tú solo quieres ser como ellos y ellos siempre te verán como un pobre plebeyo, un pelagato chica, un pobre novato que se fue para Europa solo para fregar los platos. Ellos te llamarán y gritarán sudaca, que para ellos no es más que sinónimo de cloaca. Es absurdo y ridículo irse con todo y maleta, graduado con un título para limpiar las posetas. Y no es que tu trabajo allá sea indigno, el problema es que de
todo está feo. Aquí en mi tierra no hace falta el trabajo, aquí hace falta es trabajar para salir de abajo. Fuiste a buscar progreso y según tú la libertad, buscando preñar cualquiera por tu nacionalidad. Y seguirás siendo un latino, aunque te vistas de seda, aunque te forres de oro, de plata o de moneda. Yo me quedo aquí luchando hasta que mis pulmones puedan. No hace falta el que se va, sino los que quedan. Te quejas de mi patria pero no luchas por ella. Te alejas, te vas más lejos que una estrella. Te alejas de mi patria, no quieres tu país. Estás pendiente de España y de la moda en París. Te quejas de mi patria pero no tienes soporte. Te alejas, seguro te fuiste pa'l norte. Te alejas de mi patria, no quieres tu nación. Resalta y los problemas pero no das solución. Ajá, es así. Así, ajá, es así, eres un llorón, ajá, es así, ajá, es así, eres un llorón. Que la cosa está mala, que no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Ay, que la cosa está mala, vale, que ya no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Ajá, es así, lo aprendí